pasa, informáticos? Yo soy Furat de furat.info. En esta ocasión vamos a finalizar con la saga sobre vídeos de la red de Utopia hasta nuevas noticias, las cuales espero que sean que han sacado un cliente para móvil, porque la verdad es que lo he estado usando estos días y todo va perfecto. Con un i5 con 8 GB de RAM estoy mirando Cryptoms y la verdad es que he conseguido ya unas cuantas cosas. A día de hoy tengo unos 16, los cuales, como podemos ver aquí abajo, me he gastado algunos porque he comprado dominios y he estado haciendo pruebas para saber cómo funciona. Por otro lado, me he comprado los dominios o nombres Forat y Forat.dot porque de momento no voy a montar nada, pero seguramente en el próximo proyecto incluya un servidor web que funcione en la red de Utopia y lo tendré funcionando dentro. Aún no sé lo que montaré, pero vamos, que jugaré un rato. Por otro lado, he estado usando el correo electrónico y la verdad es que va bastante bien, es rápido y no se echa de menos cualquier otra funcionalidad que tenga pues un cliente de correo electrónico. En esta ocasión, y para finalizar de momento con los tutoriales sobre Utopia, vamos a aprender a crear salas de chat cifradas donde podremos decirle cosas como, por ejemplo, cómo poner una contraseña e incluso darles permisos a los usuarios para que solo puedan leer o leer y escribir, y si aún queremos que sea más privada, podemos hacer que ni siquiera se liste en la lista de canales, por lo que si quieres hacer una reunión privada donde nadie pueda ver de qué estés hablando, este es el sitio ideal. Si tienes interés por saber cómo funciona, te invito a que veas el siguiente vídeo. Para comenzar, ejecutamos el cliente de Utopia, donde, como podemos ver, ya tengo varias pestañas abiertas, y vamos a hacer clic sobre el icono situado al lado de la pestaña de cuadro de mando. En esta sección tenemos todo lo relacionado con los canales de chat. En la opción todos los canales podemos ver toda la lista de canales a los que podemos entrar. En esa lista de canales puede estar el nuestro. Para comenzar, hacemos clic sobre crear canal. Insertamos una descripción, por ejemplo, voy a poner forat.info en Utopia, le damos un nombre al canal, yo voy a poner forat.dot. Ahora tenemos la sección nombre de UNS, donde podemos darle un nombre de dominio que tengamos registrado o no. Quiero decir que si no tenemos un nombre de dominio registrado, podemos crear el canal igualmente. En este ejemplo voy a seleccionar el dominio forat.dot, que ya lo tengo registrado, y en tipo de canal podemos decirle si queremos que el canal sea público o privado. Si seleccionamos privado, deberemos darle una contraseña en las dos casillas, y en la primera podemos seleccionar si queremos que el canal aparezca en la lista de canales global o no, ahí cada uno. Yo lo voy a dejar en público, y más abajo vemos la sección tipo de acceso, en la que podemos seleccionar si solo queremos que los usuarios puedan leer y escribir, solo leer o solo leer en modo privacidad. Más abajo podemos modificar el avatar del canal, hacemos clic sobre cambiar avatar y seleccionamos una imagen. Hacemos clic en guardar y ya lo tenemos. Ahora vamos a la sección configuración avanzada. En la primera casilla podemos seleccionar el idioma del canal, hacemos clic sobre la ruedecita, introducimos SP y ya sale Spain. Lo seleccionamos, nos muestra una lista de idiomas disponibles, marcamos Spanish y pulsamos sobre el botón inferior seleccionar. En la siguiente sección podemos seleccionar los moderadores del canal, hacemos clic en la ruedecita y pulsamos sobre el botón agregar. Aquí podemos hacer moderador a cualquiera que tengamos agregado en nuestra lista de contactos. Yo solo tengo mi otra cuenta de Foratio, lo selecciono y pulsamos sobre el botón OK. Ahora pulsamos sobre el botón guardar y vamos a la sección Geotag. Aquí podemos marcar en el mapa la ubicación del canal para que aparezca en el mapa de canales de Utopia. Marcamos la zona con el botón derecho del ratón y pulsamos sobre el botón agregar. Finalmente agregamos unas etiquetas para que la gente pueda encontrarnos por la temática del canal y pulsamos sobre el botón vista previa del canal. Aquí vemos toda la configuración que le hemos dado al canal. Puedes hacer clic sobre el botón regresar para modificar lo que necesites o pulsar sobre el botón crear canal. Lo pulsamos y automáticamente ya estamos dentro de él. A partir de aquí todo el mundo puede encontrarnos si hacemos clic sobre todos los canales y en la casilla de búsqueda introducimos el nombre, pongo Furat y ya lo vemos en la lista de canales. Por otra parte, si vamos al menú herramientas y seguidamente a UMaps, veremos el mapa de canales. Este mapa va muy bien para localizar canales en nuestro idioma. En mi caso hago clic sobre España y vemos que ya hay 28 canales. Bajamos hasta el final y aquí lo tenemos. Basta con hacer clic y ya estamos dentro del canal. Si ahora queremos eliminar el canal, tan solo tendremos que ir a la sección Mis canales y allí puedes unirte, ver detalles o modificar el canal. Hacemos clic y aquí tenemos la opción eliminar.
hacemos clic y finalmente hacemos clic sobre el botón sí y ya lo tenemos eliminado. Si quisiéramos una sala de chat aún más privada, donde solo pudieran unirse un grupo de personas, podríamos crear un canal sin relacionar el dominio. En el tipo de canal seleccionamos privado y marcamos la casilla donde dice no mostrar el canal en el administrador de canales, y bueno, así el canal sería anónimo total y estaría protegido por contraseña. Si a todo esto le sumamos que está cifrado, ya podemos hablar de lo que queramos entre un grupo de personas sabiendo que nadie va a saber de qué estamos hablando. Esto está muy bien, pero claro, toda esta privacidad me hace pensar que, por una parte, el lado bueno de las personas que buscamos privacidad para que nadie nos controle, hablemos de lo que hablemos, está muy bien, porque seguro que, al igual que yo, tú piensas que a ti quién te va a espiar y si no haces nada malo, pero en realidad no es así. Desde que te conectas a internet, todo está siendo grabado en algún sitio, y seguro que tú también piensas que si tú no eres nadie, ¿no? Que esto a ti qué más te da que te lean o sepan qué es lo que estás haciendo. Bien, yo pienso lo mismo, pero esto se está convirtiendo, por ejemplo, desde que te conectas a internet, todo está siendo grabado en algún sitio, y seguro que tú, al igual que yo, piensas, bueno, si yo no soy nadie, ¿no? ¿Qué más da? Ya, pero esto de conectarte a internet se está convirtiendo en un control sobre la humanidad, porque todos nos conectamos a internet y compramos, navegamos, usamos servicios de streaming, enviamos correos, nos comunicamos, y por no decir nada de nuestros teléfonos móviles, que están continuamente enviando coordenadas GPS a grandes empresas para saber dónde has ido. Y bueno, todo esto no tiene por qué ser utilizado en nuestra contra, pero el tema es que estamos controlados. Por otra parte, tener tanta privacidad me hace pensar en que mucha gente que no va a hacer el bien puede hacer libremente lo que quiera, pero por otra parte está el proyecto de Utopia, que supongo que tendrán algún tipo de criterio a la hora de seleccionar qué es lo permitido y qué es lo que no. Para finalizar, deciros que cuando desconectamos el cliente de Utopia, también desaparece el chat que hayamos creado dentro de la lista de canales en general, por lo que el chat también queda integrado en el contenedor cifrado, y ahí y solo ahí estarán nuestras conversaciones. En fin, informáticos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido, suscríbete si aún no lo has hecho. Un saludo para todos y todas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!